Amigas y amigos, hoy, después de un parón debido a las vacaciones, volvemos a retomar nuestra cita semanal para contaros esas historias que han ocurrido en Málaga, historias, anécdotas, curiosidades, cosillas que han pasado en Málaga y que a tantos de nosotros, malagueños y no malagueños, nos gustan escuchar. En esta ocasión vamos a hablar de un suceso que ocurrió en Málaga en el año 1639, en el siglo XVII, y que tuvo como protagonista a doña Sancha de Lara Ugarte Barrientos, y que se dio en conocer aquel suceso como la Casa de las Siete Cabezas. Como ya he comentado, en el siglo XVII, 1639, en Málaga se organizó una función benéfica a favor del Hospital de Santa Catalina. Esta función se realizó en un teatro que había, según unos historiadores, en calle La Bolsa, y otros historiadores lo sitúan en calle Comedias. Se dice que a esta función teatral, acudió lo más granado de Málaga. El teatro estaba de bote en bote, como se suele decir. Y no era para menos, allí actuaban dos de los grandes actores del momento que han formado parte de la historia del teatro en Málaga. Una de ellas fue doña Luisa Robles, afamada actriz, y el otro fue Francisco Correa, que también era uno de los más célebres actores de la época. Bueno, pues la función empezó, los actores empezaron a realizar su obra, pero el alcaide de Málaga, don Pedro de Olavarría, no había llegado todavía. Normalmente esto es algo que solía ser para que cuando él llegara, como era protocolariamente realizable, pues separaba la función, entraba el alcalde de Málaga, eso lo hacía a los pocos minutos de empezar la función, entraba el alcalde de Málaga con su esposa y todos los asistentes que estaban allí, todos los espectadores que estaban para ver la obra del teatro, se levantaban, inclinaban la cabeza hacia el alcalde, y algunos que incluso llevaban sombrero, pues le saludaban con el sombrero. Entonces él saludaba al público y se sentaba, y entonces seguía la función. Esto era una cosa que estaba previsto dentro del protocolo de la función. Pero en aquella ocasión fue un poco especial, y ocurrió que cuando entró don Pedro de Olavarría, dicho sea de paso, era un hombre que gozaba de pocos afectos entre la ciudadanía por ser una persona bastante tiránica, pues todo el mundo, como estaba previsto, le saludó y tal. Y este saludo era muy importante porque cuando se saludaba al alcalde de Málaga, era como si se saludara directamente al rey de España. Entonces el no saludarlo era una ofensa no solamente al alcalde, sino al rey. Bueno, pues todos le saludaron, pero hubo uno que no hizo lo propio. Aquel era un muchacho que estaba allí en la función también, y que cuando vio al alcalde no solamente no le saludó, sino que le volvió la espalda en claro desaire. Aquel muchacho era don Álvaro Torres, a la sazón sobrino de doña Sancha de Lara Ugarte y Barrientos. Aquello molestó enormemente al alcaide, que además el muchacho no es que se ocultara, es que lo hizo para que el alcalde lo viera. Hay que decir que entre este muchacho y la esposa del alcaide habían habido pues unas relaciones sentimentales ilícitas,
La mujer del alcalde era famosa por ser un tanto casquivana y no fue el primer amante que él había tenido, y posiblemente el marido estaba al corriente de todo esto. Entonces el alcalde, al ver a don Álvaro de Torres que le hizo ese desaire, mandó a los golillas era lo que hoy sería la policía municipal, a que lo detuvieran. Y don Álvaro Torres, ni corto ni perezoso, saltó al escenario y los golillas fueron detrás de él para detenerlo. Él desenvainó su espada y empezó allí pues una pelea de espadas con la que resultaron heridos varios de aquellos golillas y algún personaje más. Al final fue detenido, fue arrestado y lo condujeron directamente a la cárcel de Málaga, que entonces estaba en la Plaza de la Constitución. Allí, aquella noche, el alcalde, que posiblemente lo que a él más, lo que él quería era de alguna manera pues vengarse de esas ofensas que este hombre le había causado con su esposa, ¿no? Y bueno, pues allí reunió al secretario del ayuntamiento, estaba él, el secretario del ayuntamiento, estaba el verdugo, estaban 3 golillas, o sea, habían, contando el alcalde, habían 6 personas allí. Y ellos decidieron en un juicio sumarísimo condenar a don Álvaro Torres a morir en la horca a la puesta del sol. O sea, fue una cosa rapidísima. Bueno, pues doña Sancha de Lara, que fue informada de que había sido detenido su sobrino, corrió a ver al don Pedro de Olavarría, allí donde estaban reunidos, y le pidió clemencia por su sobrino. Pero don Pedro de Olavarría, que ya se intuía de que no iba a tener clemencia ninguna, se ratificó en la sentencia, y además de muy malos modos. Y eso que doña Sancha de Lara era una persona de la nobleza y era una persona muy respetada aquí en Málaga. Doña Sancha de Lara, consciente de que aquel hombre no iba a dar su brazo a torcer, le pidió, la única cosa que le pidió que él podía haber hecho era que su sobrino no muriera sin ser confesado por un sacerdote, es decir, que muriera cristianamente. Pero hasta eso el malvado y cruel alcalde de Málaga, don Pedro de Olavarría, se lo negó. Le dijo que no había clemencia ni le iba a permitir que se confesara con un sacerdote. Y así fue. A la mañana siguiente, don Álvaro Torres aparecía ahorcado en una de las ventanas de la cárcel que había allí en la Plaza de la Constitución, que estaba más o menos cerca de lo que hoy conocíamos, o hasta hace poco hemos conocido como el pasaje de Heredia. Bueno, pues doña Sancha de Lara aquello le causó un dolor extremo. A la mañana siguiente, doña Sancha de Lara, que era una mujer, como verán, de armas tomar, mandó que enjaezaran su caballo y nada más estuvo listo, se subió en él y partió al trote hacia Madrid. Su idea era hablar con el rey de España, entonces Felipe IV. Cuando llegó al palacio, quien primero la recibió fue el mayordomo Leudovico Acebo, que era el mayordomo del conde duque de Olivares. Entonces este hombre le asesoró a ella que para ver al rey lo primero que tenía que hacer era hablar con su señor, el conde duque de Olivares, y este sería el que hablaría con el rey para que la atendiera, si era posible, pues también podía hacer que el rey no quisiera recibirla. Y así fue.
por la mañana del día siguiente de hablar con el mayordomo habló con el conde duque de Olivares, y cuando escuchó el relato que doña Sancha de Lara le había comentado, pues bastante afectado, le dijo que aguardara, que iba a hablar con el rey y ya el rey diría si la recibía o no. Efectivamente, el rey se interesó por aquel asunto y pidió que inmediatamente llamaran a esta señora para que le contara lo que allí había sucedido. Ella, con pelos y señales, no solamente le contó lo que había hecho con su sobrino, sino contó otras tropelías que este edil había cometido aquí en Málaga. Entonces le dijo que se marchara, que ya recibiría noticias. Y ella pues se marchó a Málaga. Lo que no sabía es que el rey, no fiándose de ella, sino simplemente porque quería asegurarse bien de lo que había pasado, mandó a unos jueces para que en secreto investigaran lo que allí había pasado. Y estos le ratificaron al rey las palabras de doña Sancha de Lara. Entonces el rey mandó una orden a doña Sancha de Lara para que ella misma impusiera justicia sobre los hechos que habían ocurrido. Doña Sancha de Lara, que como ya he dicho era una mujer de armas tomar, posiblemente se pasó un poco, ¿no? Entonces ella lo que hizo, teniendo los plenos poderes del rey, mandó a justiciar a los 6 que habían intervenido en aquel juicio sumarísimo, que también hay que decir que posiblemente el único responsable fue el alcalde, porque los demás eran el escribano, el verdugo y los 3 golillas, los 3 policías, que al fin y al cabo ellos lo único que hacían era obedecer órdenes del alcalde. Efectivamente, cuando llegó la hora de hacer aquel ajusticiamiento, fueron colgados el alcalde y las otras 5 personas, es decir, 6 personas. También se dictó sentencia contra la mujer del alcalde, pero esta mujer, como digo, casquivana y un poco locuela señorita, pues bien avisada o lo que fuera, la cuestión es que jamás en la vida se supo más de ella. Huyó de Málaga y ya nunca más se supo de ella. Por la mañana del día de aquella ejecución, en la Plaza de la Constitución, colgaban aquellos 6 cadáveres. Luego fueron, pues, normalmente enterrados y tal. Pero ahora viene lo curioso de este caso también, y es que doña Sancha de Lara mandó a un tallista que tallara las 6 cabezas de los que ella había mandado a justiciar, es decir, del alcaide y de los otros 5 personajes, además de la cabeza de su sobrino, don Álvaro Torres. Y una vez que estuvieron talladas aquellas 7 cabezas, la del sobrino y los de los 6 ajusticiados, pues ella mandó ponerlas en el alféizar de la puerta de su casa, las 7 cabezas, con un letrero que decía: quien tal hace, así lo paga. Y se me olvidaba decir que a los pies del patíbulo donde ajusticiaron a estos 6 hombres también se puso un letrero por orden del rey que decía: esta es la justicia del rey, quien tal hace, así lo paga. De modo que esta es la historia. Luego esta casa fue muy comentada, muy recordada por los hechos, pero era una casa que estaba en lo que hoy se conoce como Plaza del Obispo. Antiguamente se llamaba Calle de la Marquesa o Plaza de la Marquesa, y allí en esta misma casa con el tiempo se construyó lo que fue el Hotel Cataluña, un hotel de gran tradición en Málaga y que también desapareció.
Y esta es la historia que hoy os he traído, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, darle al like y al me gusta, y si no tenéis inconveniente, pues recomendarle esta historia, este canal a vuestros amigos, que no tiene más función que la de hacernos pasar un buen rato. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.